Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Este es el Instituto Ericsson en el año 2000 aproximadamente, y ha ido creciendo, ampliando pues lo que es es una buena metáfora, porque la gente que pasa por el instituto a hacer la formación con hipnosis también crece y se va desarrollando, ¿no? Va terminándose. Entonces vamos a empezar a hablar sobre los orígenes de la hipnosis clínica, para desmitificar un poco lo que son los conceptos preestablecidos de la hipnosis, ¿no? Todas las películas que hemos visto del escorpión de Jade o todo el hacer la gallina y todo eso. Entonces la hipnosis en la historia, la hipnosis viene desde Oriente, de mano de los fakires y de los yogis, porque era en realidad un espectáculo, ¿no? Entonces las típicas escenas de una cama de clavos o una persona que se clava una aguja y no sangra, todo eso era, digamos, era espectáculo y era vendible, ¿no? Porque en realidad lo que es un proceso hipnótico, y ver una persona sentada en un sillón con los ojos cerrados y una serie de procesos internos, no vende mucho. Entonces la hipnosis llegó a Occidente de mano de los fakires y de los yogis en forma de espectáculo, de teatro, ¿vale? Porque era lo que vendía y realmente funcionaba también, ¿no? La hipnosis clásica está bastante bien diferenciada de la hipnosis ericksoniana, ¿no? En lo que es a nivel terapéutico se refiere. La hipnosis clásica es muy demostrativa y hay una correlación importante entre la mente y reacciones del cuerpo. Es decir, suele venir acompañada de fenómenos hipnóticos, ¿no? Como un levantamiento de mano o este tipo de cosas. En realidad la hipnosis clásica luego evoluciona en la hipnosis ericksoniana, que ya lo veremos más adelante, que tiene un enfoque terapéutico mucho más sutil, mucho más profundo y mucho más duradero también, ¿vale? La hipnosis ericksoniana, ahora lo veremos más adelante, pero toma su nombre de Milton Erickson, que fue el que, digamos, dio otra forma de ver la hipnosis a absolutamente todo el mundo, ¿no? Quitándole todo el misterio, todo el halo de magia y todo digamos, la parafernalia del teatro, ¿no? Pero vamos, tuvo su sentido que entrase en Occidente a través de la hipnosis de teatro, porque si no, no hubiera habido nada vistoso como para poder venderlo, ¿no? A ver si tenemos el vídeo. ¿Es el vídeo? Jay Haley fue el discípulo de Erickson y fue creador de la terapia breve y de familia. Prácticamente todas las sesiones y las terapias con hipnosis son terapias breves, porque a mí me gusta llamarle como psicología cuántica, ¿no? Es como se potencia muchísimo cualquier tipo de resultados que pueda haber en una sesión de psicoterapia. Entonces las terapias vienen a ser de una media de entre 6 sesiones de media, 6 sesiones, que a lo mejor puede ser un mes y medio, incluyendo las terapias más largas, como puede ser una depresión, o ya veremos un poquito más adelante, pero por ejemplo una fobia es muy fácil cambiarla. Ese proceso mecánico interno de la mente de la persona que tiene un miedo anclado a algo, es muy fácil cambiarlo entre 1 y 3 sesiones, ¿vale? Entonces el concepto de terapia breve viene de Jay Haley, ¿no? ¿Tenemos un vídeo aquí? ¿Es el vídeo? Pásalo a ver. A ver, ¿quién sabe? Entonces lo principal que hacemos, y además es siempre cuando tenemos un paciente nuevo, es desmitificar la hipnosis, ¿no? Porque la gente, por lo que comentábamos antes, y por el hecho de que el origen viene de la hipnosis de teatro, pues tiene unos conceptos preestablecidos que, lejos de ayudar, lo que hacen es crear a veces muchas resistencias en el paciente, ¿no?
Entonces, es bueno en una sesión de hipnosis, cuando empiezas con un paciente nuevo, desmitificar la hipnosis para que esta persona se sienta relajada, tranquila y abierta a poder compartir esa experiencia interna con el terapeuta, ¿no? El terapeuta no hace nada más que acompañarle en ese proceso, pero en realidad todos los recursos que utiliza esa persona para generar un cambio en algún problema vienen de dentro de esa persona, no los proporciona el terapeuta, el hipnoterapeuta. El hipnoterapeuta solamente le acompaña a que recoja esos recursos para poder cambiar algo. Entonces, claro, uno de los grandes mitos es que se pierde la consciencia, ¿no? La típica pregunta de ¿me voy a acordar de todo? Pues no se pierde en absoluto la consciencia, ¿no? La hipnosis es un estado disociado de la mente en el que no se llega a un sueño profundo, a no ser que se haga para que así sea, pero la mente empieza a gestionar o a gestar un estado de trance en el estado de duerme-vela, que es el nivel entre la consciencia y el empezarse a quedar dormido, digamos, ¿no? Se oscila entre más puntos de consciencia y más veces que a lo mejor se pierde un poquito el sentido, pero en ningún momento se pierde la consciencia. Puede ser que la persona se duerma y escuches algún ronquido, y aún así hay muchas teorías acerca de esto, pero aún así la mente inconsciente sigue escuchando. Es decir, muchas veces cuando hacemos una sesión, además de son sesiones de hipnoterapia, que son aproximadamente 2 horas, donde se conjugan la primera hora y media de psicoterapia y la última media hora de hipnosis. ¿Por qué? Porque la combinación de las dos cosas es tremendamente eficaz. Es decir, al combinar la psicoterapia con la hipnosis, los resultados son bastante notables, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre se da una grabación para que la persona la escuche, y pues a veces vienen a consulta y dicen, mira, es que me he quedado dormido la mayoría de las veces, ¿no? Pues siempre les decimos que procuremos que las escuchen, aunque en un estado de consciencia, aunque el inconsciente va a estar escuchando a los mensajes que tenga que recibir a través de las fases del sueño también. Entonces, uno de los grandes mitos es que se pierde la consciencia, ¿no? Y te lo preguntan. Pues no se pierde la consciencia. De hecho, si alguien el paciente se ha dejado el móvil encendido y suena, o si se oye una puerta al lado, la persona lo va a escuchar y va a decir, pues me he dejado el móvil, ¿no? O incluso alguna vez ha pasado. Normalmente los escenarios de una hipnosis pueden ser la playa o la montaña, ¿no? Porque recoge todos los elementos necesarios como para poder introducir metáforas que favorezcan el cambio. Ahora veremos cuál es el lenguaje del inconsciente, ¿no? Que se basa mucho en las metáforas. Entonces hay veces que si alguien tiene miedo a los pájaros, no te lo ha dicho al principio, le llevas una playa y le hablas de las gaviotas para que vea a través de los ojos de la gaviota esa vista panorámica, digamos, más objetiva. La persona puede abrir los ojos y decirte, mira, es que no te lo he dicho, pero me da mucho miedo los pájaros. O sea, si no te importa no mencionarlos, no pasa absolutamente nada. Se corrige, digamos, un poquito ese marco de actuación y se continúa la hipnosis en un trance perfectamente igual. De hecho, muchas veces para provocar un trance más profundo se mete a la persona en trance y se le vuelve a sacar, ¿no? Haciendo alguna pregunta o entonces va entrando en más profundidad de trance. Entonces la consciencia no se pierde nunca, ¿no? en un estado de trance. Se habla sin control, ¿no? Mucha gente también te dice, es que voy a empezar a contar mis cosas, ¿no? Y no voy a tener control de lo que estoy diciendo, ¿no? No. En hipnosis se puede mentir, ¿vale? Algunas personas han llamado al Instituto Erickson alguna vez por un problema de celos de pareja y decían, mira, es que llamo para ver si puedo hacerle una sesión a mi mujer porque quiero saber si me es infiel. Pero bueno, y su mujer lo sabe, sí, está aquí al lado, mientras que estoy llamando, ¿no? Le decimos, bueno, pues, perfectamente podemos hacer una sesión, pero que sepa usted que en hipnosis se puede mentir. ¿Ah, sí? Sí, vamos, lo que también trabajamos es la celopatía y tal, ¿no? Entonces algunas veces se enfadan, pero lo cierto es que no se habla sin control, se puede mentir y puedes incluso quedarte callado, y a veces hay que animar a la persona para que hable, ¿no?
porque el trance es un estado muy cómodo, muy relajante y del que a veces no es que cueste salir, pero cuesta salir desde el punto de vista que se está muy a gusto en ese estado, ¿no? Y todos hemos estado en estados de trance probablemente hoy, ¿vale? Un estado de trance es, por ejemplo, cuando las personas que conducen y llegan a su destino y dicen: ¿y cómo he llegado yo hasta aquí? Están cerrando el coche y dicen: no me acuerdo ni por dónde he venido. Eso es un estado disociado de la mente, donde la mente racional está conduciendo, cambiando de marcha, respetando semáforos, cedas el paso, y la mente inconsciente está solucionando a lo mejor problemas o pensando en otras cosas, ¿no? O sea, los estados de trance son mucho más habituales de lo que pensamos. No hace falta un gran trance para solucionar un problema o para generar un cambio. ¿Se está bajo el poder del hipnotizador? Pues tampoco, ¿no? Si no, yo cada vez que voy a cenar fuera, pues tengo que pagar mis facturas. O sea, si no, pues podría no pagar en muchísimas ocasiones, ¿no? En realidad todo el poder lo tiene el paciente. De hecho, si el paciente no quiere dejarse hipnotizar por ningún hipnotizador, por bueno que sea, este no lo va a poder hacer. Tiene que estar queriendo entrar al juego de lo que es la hipnosis, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el poder de autohipnosis que tiene cada uno es mucho más fuerte que el poder de hipnotizar que pueda tener una persona hacia ella, ¿no? Entonces, no se está bajo el poder del hipnotizador, para nada. La persona hipnotizada no puede despertarse. Y esto es verdad, porque no se queda dormida. O sea, no te duermes en un estado de trance, simplemente entras en ese estado de duerme-vela donde, digamos que el inconsciente despierta, está más atento a cualquier tipo de lenguaje metafórico que pueda aplicarse luego en una terapia. Ya veremos algún ejemplo un poquito después. Lo que se recuerda en una regresión es lo que ocurrió. Muchas personas están interesadas en la hipnosis por un tema de regresiones, ¿no? Siempre quieren buscar las vidas o hechos del pasado. Siguiendo el contexto de una hipnosis clínica, es decir, para solucionar un problema y no como algo de ocio o bonito como puede ser una regresión. Hace unos años en Estados Unidos las regresiones eran prueba en los juicios para poder justificar algo. Ahora, sabiendo que en hipnosis se puede mentir y que en una regresión es muy fácil que el hipnoterapeuta o cualquier persona haga que esa persona rellene espacios por el simple hecho de preguntar de alguna manera, eso ha facilitado que en Estados Unidos, incluso en los interrogatorios, hay un protocolo de preguntas donde no pueden saltarse determinadas normas. Es decir, ¿qué ocurría antes en una regresión? Pues un abuso a menores, ¿no? Bueno, ¿y dónde estás? No, pues estoy en una habitación. Entonces la siguiente pregunta era: ¿y con quién estás? A lo mejor la niña está sola, pero al decir con quién estás, la mente ya está diciendo: pues aquí tengo que poner a alguien, ¿vale? ¿Y qué te hace? En vez de decir, bueno, ¿y qué está ocurriendo? A lo mejor la siguiente pregunta es: ¿qué te hace? Entonces la mente siempre tiende a llenar los espacios en los que hay un hueco o no tienen una respuesta, ¿vale? Siempre. De hecho, muchas veces, si tú a una persona que conoces le dices: te voy a decir una cosa muy importante, es bastante importante para ti, pero no te la voy a decir ahora, te la voy a decir mañana. Esa persona se va a quedar pensando diciendo: ¿y qué me ha dicho? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Hasta que la mente elige entre las 2 o 3 mejores opciones que piensa que van a ser las probables para, digamos, rellenar esos espacios de duda o de no respuesta, ¿no? Entonces, una regresión, nadie puede asegurar que lo que ha ocurrido en una regresión sea cierto, ¿no? Sea verdad. A no ser que sea una fobia a lo mejor a la oscuridad o lo que sea. Y cuando después de una terapia, cuando una persona entra en una terapia, muchas veces dice: yo quiero saber por qué tengo miedo a la oscuridad, ¿no? Entonces la respuesta que tenemos que dar siempre es: bueno, ¿tú quieres saber por qué tienes miedo a la oscuridad o quieres entrar tranquilo o tranquila a los sitios oscuros? Porque son terapias donde no buscan en el pasado, sino que son orientadas al cambio, del presente hacia el futuro. Muchas veces ocurre que al curar una fobia,
la persona tiene un insight y de repente pues se ve que en una casa del pueblo pues se cae por unas escaleras a lo mejor, o jugando al escondite se había quedado encerrada en el baño, en el desván. Entonces sí se puede comprobar, pero siempre de la mano de los padres. Es decir, oye, cuando yo era pequeña y tenía 4 años ocurrió esto. Ay, hija, sí, pues qué tontería, pues vaya disgusto te cogiste, pero a lo mejor eso genera una fobia, ¿no? No hay ningún hecho constatable en regresiones a vidas pasadas de que lo que ocurre en esa regresión sea cierto. Ahí está luego la percepción de cada uno y el sentimiento de haber vivido de una manera determinada lo que ocurre en una regresión, ¿no? Digamos, las regresiones no se suelen utilizar en los procesos de hipnosis clínica para solucionar un problema, más allá de hacer que la persona pueda entrar en trance, que se conecte con un recurso del pasado que una vez utilizó, para traerlo hacia el presente y utilizarlo en esa nueva etapa que quiere cambiar, ¿no? Entonces, lo que se recuerda en una regresión es lo que ocurrió. Bueno, pues hay unas notables dudas al respecto. Y luego que el estado hipnótico es pasivo, es decir, quiero dejar de fumar, quiero que me hagas dejar de fumar. No puedo. No puedo. El estado hipnótico puede ser activo, puedes preguntarle a la persona, pedirle un feedback de cómo se siente, de si ves. En los cursos que hacemos se enseña a enfocar una sesión de hipnoterapia completa y nos tenemos que dar cuenta de los minimal cues, se llaman, que son señales, gestos en la cara de la persona que nos indica que puede estar en trance, ¿no? Y al mismo tiempo pues también puede tener una cara como desagradable en algún momento y hay que estar muy atento a ese tipo de situaciones, ¿no? Pues hay que echarle una mano, ¿no? Entonces muchas veces le preguntas a la persona, bueno, ¿cómo te sientes? Dime qué estás viendo ahora. O cuando encuentres este recurso al que te quieres conectar para proyectarlo en el futuro, para solucionar este problema, pues mueve por favor el dedo índice de tu mano derecha, ¿no? Me cuesta un poquito porque, como os decía antes, es un estado muy agradable. Me cuesta un poquito, digamos, conectar ahí con los cables motores, pero se pueden pedir, es muy habitual pedir que la persona colabore con nosotros a la hora de enfrentar una sesión de hipnosis, ¿no? Otras veces, ¿no? Y si te miran a los ojos, pues en tu voluntad. Esta yo creo que ni la voy a comentar, pero vamos. En hipnosis clásica, que es un módulo que hacemos que está incluido en toda la formación, la hipnosis clásica es muy importante y se demuestran fenómenos hipnóticos como puede ser el típico del péndulo, o fijar la mirada del hipnoterapeuta hacia el paciente hasta que el paciente cierre los ojos y sucumba ante el poder del hipnotizador. Ahí en realidad lo que ocurre es que el hipnotizador tiene muchas horas de entrenamiento si de verdad quiere hacer una especie de demostración de poder a la hora de cansar. Entonces, si una persona está todos los días mirándose al espejo, preparándose para no parpadear, pues evidentemente si me dicen a mí, oye, pues manténme la mirada, yo voy a estar menos entrenado, entonces el cansancio hace que se cierren los ojos. Pero vamos, no se pierde ningún tipo de voluntad. De hecho, como decía antes, en las terapias de tabaco, cuando una persona dice, quiero que me hagas dejar de fumar, no puedo hacer eso. Tienes que hacer una serie de cosas y tienes que tener tú la voluntad de querer dejarlo, porque lo que no podemos hacer en hipnosis es modificar la voluntad de la persona. No podemos hacer que una persona haga algo que no quiere hacer, ¿vale? Y si lo hace, lo va a hacer a disgusto. Puedes decirle a una persona pues vas a ir al cine aunque no te apetezca, y esa persona a lo mejor va a ir al cine, pero los efectos de la hipnosis van a ser muy poco duraderos, porque es como cuando llegas a un niño en casa y le dices, no toques esto, y cuando están los padres delante no lo tocan, pero cuando se van, pues van y lo tocan. Es como un poco lo que ocurre. Entonces, cualquier pregunta que tengáis, por favor, será bienvenida, ¿vale? De acuerdo con lo que dices, el tema este de la hipnosis que vemos en la tele, en el teatro y tal, en que dicen, pues no está haciendo no sé qué, pues no me acuerdo de nada. Ahí sí que parece, o sea, ¿es teatro o cómo es? No sé. Son programas de televisión que
tiran un poquito hacia la hipnosis de teatro, la hipnosis, digamos, más de espectáculo. Pero ahí sí pierden la voluntad, ¿no? Porque luego dicen eso, es que yo no sabía que había esto, no sé qué. Suele haber un proceso hipnótico previo y van seleccionando a las personas más hipnotizables. Luego contaremos cómo Milton Erickson descubrió que era un gran hipnoterapeuta y lo que tenía que hacer, una campana de Gauss, ¿no? Pero básicamente hay un porcentaje pequeño de gente no hipnotizable, un porcentaje pequeño de gente muy sugestionable y un porcentaje muy alto de gente normalmente sugestionable. Entonces, la gente que va a los espectáculos de televisión ficha, con los cursos de hipnosis se aprende a ser muy buen observador. Para cualquier cosa que te diga el paciente o que no te diga, la está recibiendo para utilizarla en su... Pero lo que hacen es hipnosis. Sí, es hipnosis. Pero entonces en la hipnosis sí se puede perder la voluntad, porque se supone que la pierde. Con un proceso, si esas personas no quieren dejarse hipnotizar, no les hipnotiza a nadie. Es decir, es un poco, vamos a jugar. Gente que ha tenido procesos de hipnosis clásica, sobre todo, donde se acerca el hipnoterapeuta, lo suele dar los cursos Germán Tornos, que es muy bueno, es de Zaragoza. A lo mejor le pone las manos en los ojos, le dice, y duerme. Y luego pide un feedback, ¿no? Para que los alumnos ven cómo lo hacen y ese alumno le dice, bueno, ¿tú cómo te has sentido? Y siempre la respuesta es la misma, es decir, hombre, yo sabía que si quería podía abrir los ojos, pero es que estaba muy bien así. Es decir, pero si ocurriese algo importante, esa persona va a conectar con su realidad en un momento, ¿vale? Lo que pasa es que es una cuestión de prioridades, digamos. Es decir, si vas a un programa de televisión a no dejarte hipnotizar, de esos hay muchos, ¿no? O si algún paciente llega a consulta y dice, es que no me vas a hipnotizar, pues casi dejamos la terapia, o sea, porque vamos a vivir la experiencia de la hipnosis, que es muy bonita, ¿no? Esa gente, si está en un proceso de trance, y muchas veces son profundos y se pueden inducir amnesias, para que la persona no recuerde cosas que han pasado en la inducción, pero habitualmente son seleccionados muy meticulosamente por los hipnoterapeutas o por los hipnotizadores de espectáculo antes de que eso ocurra. No suele ser, no se las suelen jugar, ¿no? Y cuando eligen una persona entre el público ya saben más o menos por la mirada y por otra serie de pistas o de minimal cues quién es más hipnotizable o no. Sí se les hipnotiza, sí, pero insisto, si una persona en algún momento quiere salirse de un trance, se puede salir, ¿no? O cambiar la historia que le está contando el hipnoterapeuta. Entonces, el esquema representando el proceso hipnótico es el siguiente. Esto de aquí abajo, esto sería la atención inconsciente, esto es la atención consciente. Es decir, en este esquema los avisos, las órdenes o las sugestiones directas son bloqueadas por la atención consciente. Es decir, si tú le dices a una persona, y ahora vas a hacer esto, incluso en hipnosis la persona puede decir, está jugando las dos partes, ¿no? El consciente y el inconsciente. Entonces, ante una orden es muy fácil que la persona piense que no la quiere hacer. ¿Por qué? Lo voy a hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que mediante un proceso de trance hipnótico lo que hacemos es que la atención consciente la focalizamos en algo. Ahora os pongo un ejemplo, dejando estos espacios aquí abiertos para la atención inconsciente, que es donde se van a recibir los mensajes metafóricos, que es el lenguaje que entiende el inconsciente para generar un cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo podéis ver aquí, que aquí focalizando la atención en algo pues puede ser lo que os comentaba antes de la playa y la montaña. Llevas a la persona a dar un paseo por la playa, por la montaña, y utilizando los procesos del VAC, que es el visual, auditivo y kinestésico, le haces que se recree mucho en los detalles de un verde, que fije mucho la atención en cómo está acariciando las briznas de césped y cómo tiene esa sensación. Y al mismo tiempo, mientras que esa persona está concentrada en eso, que está focalizando su atención en algo muy concreto,
vas contando historias que pueden incluir metáforas que son las que van a calar, digamos, a la atención inconsciente, que son los símbolos, las metáforas, las anécdotas y las sugestiones indirectas. Es decir, hacerlo bien tiene su trabajo, pero luego es muy sencillo, ¿no? Es decir, cuando a una persona que está en trance, que tiene un problema que solucionar, le pones un ejemplo de otra persona que solucionó un problema muy parecido al suyo, ahí se elimina la resistencia, porque se lo estás contando de otra persona, ¿no? Sin embargo, el inconsciente está pensando, bueno, si esa persona ha podido, yo también, ¿no? Entonces focalizamos el estado de atención para que quede abierto el espacio del inconsciente para poder pues contar metáforas, que, como os decía, es el lenguaje que entiende el inconsciente, ¿no? Referencias de terceros, metáforas, cuentos, ¿vale? Eso es tremendamente eficaz, porque una metáfora no se cuestiona, ¿no? El consciente, digamos, no lo cuestiona, o algo que le puedas contar de un tercero. Y ahí van entrando los símbolos, las metáforas. Entonces, Milton Erickson, que es el que revolucionó, digamos, el mundo de la hipnosis para hacerla más sencilla, más flexible y para poder desarrollar un estado de trance sin necesidad de un péndulo, de un sillón, incluso ni de cerrar los ojos, ¿no? Milton Erickson practicaba mucho la hipnosis conversacional, cambiando el tono de voz, haciendo pausas entre palabras. Entonces él, y cada vez se está dirigiendo las investigaciones más en ese sentido, la hipnosis es como otro canal de comunicación entre el paciente y el terapeuta, ¿vale? Es otra especie de vía de comunicación muy sutil, donde para que eso se realice, el terapeuta tiene que entrar en trance con el paciente. O sea, es el terapeuta el que se tiene que meter en trance con el paciente para que exista esa conexión. Si no hay un rapport, o sea, es decir, una conexión entre el paciente y el terapeuta, es muy difícil que una terapia salga adelante, ¿no? Entonces lo primero que tiene que aprender el terapeuta es a meterse en trance con la persona. ¿Esto es un vídeo, Alba? A ver, pasa el ratón por ahí. Sí. A ver. ¿Dónde está el ratón? Llega un vídeo aquí, ¿no? ¿Dónde está el ratón? ¿Dónde está el ratón? Era muy común cuando Milton Erickson hacía alguna charla, que luego en las pausas del café él dejaba metáforas abiertas, sin definirlas a nadie en concreto, pero llegaban a más de una persona, ¿no? Entonces, muchas veces en las pausas decía la gente, eso que ha dicho, esta metáfora que ha dicho, lo decía por mí, porque tengo un problema con mi madre, y decía otro, no, lo decía por mí, por una cosa que tengo en el trabajo. Es decir, al dejar una metáfora abierta, el inconsciente de la persona la va a recoger de la manera más útil, ¿vale? En hipnosis, cuanto menos definido sea algo, mejor, porque tenemos muchas posibilidades de que lo que tenga esa persona en mente no coincida con lo que nosotros queremos decir. Os lo voy a explicar bien. Si queréis podemos hacer un pequeño ejercicio muy cortito, ¿vale? Entonces podéis poneros cómodos en la silla y vamos a 2 minutos, pues vamos a
a saborear una naranja, ¿vale? Entonces os pido que por favor cerréis los ojos porque es una experiencia interna y así la podréis ver mejor. Y que con una respiración amplia podáis dejar espacio en la mente. Ese espacio de creatividad. Con el que podéis conectar fácilmente. Y en esa pantalla mental te voy a pedir que visualices una naranja. Una naranja. Fíjate en todos los detalles, su brillo, rugosidad. Puedes cogerla en la mano y sentir su peso. Olerla. Puedes empezar a quitarle la piel. Muy despacio, escuchando el sonido de cómo cruje. Vas quitando la piel poco a poco. Para después coger la naranja, partirla por la mitad en gajos, escuchando el sonido. Y puedes separar uno de los gajos y acercarlo a tus labios. Morderlo un poco y empezar a sentir como el zumo de ese gajo va recorriendo tu lengua, tus mejillas. Puedes darle otro bocado a ese gajo y meterlo en la boca y notar esa temperatura y ese sabor tan particular. Es el sabor de tu naranja perfecta. Puedes morder el gajo y tragarlo, sintiendo cómo ese frescor del zumo va entrando por tu garganta, cómo las propiedades tan beneficiosas de la vitamina C van recorriendo cada célula de tu cuerpo. Y guardando en tu mente esta sencilla experiencia a la que puedes acceder siempre que quieras. Puedes poco a poco volver a tener conciencia de tu cuerpo sentado en la silla, de las yemas de tus dedos, para, con una respiración amplia, volver a reorientarte a tu ritmo, abriendo los ojos. Sintiéndote muy relajado, muy relajada, volviendo a conectar con esta sala para continuar absorbiendo estos conceptos sobre la hipnosis. Bueno, yo quiero preguntaros primero cómo os habéis sentido. Esto es un trance muy cortito, pero es un trance al fin y al cabo. ¿Cómo os habéis sentido? ¿Bien?
Relajados, ¿sí? ¿Cómo era tu naranja? Bastante grande, de piel gruesa. Y según la abrías, te llegaba el aroma. ¿Según la abrías? Te llegaba el aroma según la abrías. Lo olías. Lo olías. ¿Estaba dulce? Era muy dulce, si no me da miedo. Vale. ¿Y la tuya? Sí. Conectaba con experiencias reales pasadas. Que imaginarme, o sea, lo que imaginaba era el placer que yo he sentido el año pasado con mi naranja. O sea, ¿has hecho una mini regresión a la última naranja que te comiste o a esa naranja tan especial? Situaciones relacionadas con naranja. Eso es muy curioso. ¿La tuya cómo era? Grande y dulce. Grande y dulce también. ¿Alguien la ha visto pequeña? Esas finitas con la piel un poquito más fina. La pequeña, ¿ves? Alguien... se me ha olvidado quitarle lo blanquito. Yo lo he quitado, los blanquitos. Que hay gente que luego se queja y dice, joder, está buena, pero es que me he comido de lo blanco y tal. Pues quítaselo, hombre, sin hipnosis puedes hacer lo que quieras. Lo que venimos a hacer es a tener esta pequeña experiencia. Luego haremos otro ejercicio, sobre todo para que os deis cuenta que cómo se dejan los mensajes abiertos. Mensaje recibido de José Manuel Constelaciones Susana. El mensaje SH. Perdón. Si yo hubiera dicho, coge esa naranja de piel gruesa, con ese un puntito ácido, que está fresca de la nevera, mucha gente hubiera dicho, joder, esta no es la naranja que a mí me gusta, ¿no? Entonces, se deja absolutamente abierta, los mensajes se dejan absolutamente abiertos para que sea en la mente de la persona las que impriman las características a lo que se está viendo, en este caso una naranja. Es muy difícil que entre, ¿cuántos somos? Unos 20, todas las naranjas sean iguales. O sea, siempre cada uno pone su naranja, es decir, cuando se deja una metáfora hay que dejarla abierta, ¿no? Y cuando llevas a una persona a dar un paseo por la playa, se utiliza mucho la playa porque integra todos los elementos necesarios para recurrir a una terapia. No le dices que el agua está fresquita, no le dices que la temperatura del sol es, ¿sabes? Porque cada uno le hablas de esa temperatura perfecta, ¿vale? Esa brisa de aire que es agradable. Entonces se deja todo muy abierto para que la persona, digamos, sea la propia mente de la persona la que confeccione el escenario donde se va a trabajar. A ver, ¿puedes darle al play? No, dale con el ratón. Ahí está. Sí, en cualquier lado. No, dale. And never really abrasive, because I would have turned it around. And now take a deep breath and feel wide awake, refreshed and energetic. This is an example of the subtle use of communication by Erickson. He would awaken subject and they would still be in a trance. Apparently he said to her, but actually he said the subject should feel like she was awake. She feels awake while still in the trance. Milton Erickson era muy juguetón, siempre estaba sonriendo, era una persona muy amable y eso es muy de agradecer en un proceso hipnótico porque la gente viene con ciertos reparos y más en el año 1950 que fue cuando él empezó a hacer hipnosis, ¿vale? En ese caso, esa señora con la mano así, fue un poco lo que preguntaba él antes. Realmente ella tenía la voluntad para estar así con la mano. Ella pregunta que si ella tenía la voluntad de estar así con la mano, ¿vale? Entonces
es cuando haces una levitación de mano, empiezas a conjugar un montón de ingredientes, ¿no? Le dices que apoye la mano muy ligeramente en el muslo, no que apoye la mano, sino muy ligeramente en el muslo, pues porque va a favorecer una levitación de mano, ¿no? Se empieza a decir que puedes sentir tu mano muy ligera, y mientras ese proceso continúa, con la mano subiendo hacia arriba, permite que tu mente comience a generar esos procesos que necesite para solucionar esto que quieres cambiar. Y la mano realmente empieza a subir. Hay gente con la que no funciona y no pasa nada. Si a veces quieres que la persona participe con un fenómeno hipnótico que es un levantamiento de manos y la persona no la está moviendo. Dices, y por cómo está evolucionando la sesión de hipnosis, dices, no la va a mover. Entonces, bueno, pues voy a jugar con eso también. Entonces le dices que sienta esa mano más pesada, que sienta en esa mano la responsabilidad con ese peso de empezar a generar esos cambios. Es decir, siempre jugamos un poco con lo que el paciente necesita, ¿vale? Habitualmente sí se produce un levantamiento de mano, ¿no? Hay personas que necesitan más tiempo, otras que necesitan menos tiempo. Y volvemos a decir lo mismo, si la persona se pone en sus 13 de no voy a levantar la mano, no la va a levantar. Pero en el momento en el que te abres a una experiencia como esta, dices, voy a jugar, ¿no? Entonces y muchos movimientos de la levitación de manos son automáticos, es decir, son como, digamos, sin voluntad, ¿no? Y funciona así, ¿no? Este es Milton Erickson. ¿Cuánto tiempo tenemos para...? Ahora mismo 15 minutos, sí, yo creo. ¿Solo? No, media hora. ¿Solo? Sí, porque a las 7 hay otra conferencia. Vale. Bueno, pues vamos a... Esto es un poquito la historia de Milton Erickson, que bueno, él era un hijo de granjeros en Nevada y tuvo un ataque de poliomielitis. El médico le dijo a su madre, muy cerca del hijo, le dijo, su hijo no verá mañana la luz del sol amanecer, diciendo que se iba a morir. Él lo escuchó, pidió a la madre que pusiera un espejo en la ventana para poder ver el amanecer y desde luego que lo consiguió y empezó a recuperar movilidad, imaginándose, no es la palabra adecuada, pero imaginándose que movía una mano, ¿no? Entonces se efectuaban movimientos motores donde lo que hacía básicamente era entrar en un proceso de trance en el que cuando entramos en un proceso de trance la parte que se activa del cerebro es la parte motora, es decir, la parte no es de la imaginación, es la de la experiencial. Se utiliza mucho para recuperaciones deportivas, por ejemplo. Entonces cuando una persona entra en un trance hipnótico, pues para tener una buena experiencia en un avión, cuando por ejemplo tiene miedo a volar, pues le dices que estando en la seguridad de su silla puede empezar a visualizar cómo entra el avión, cómo la azafata le sonríe, cómo se encuentra a dos amigos, le proporcionas una experiencia agradable y en el proceso de hipnosis la parte que se activa, como os decía, es la parte motora, es decir, la de la experiencia, con lo cual cada vez que esa persona escuche esa hipnosis que le has grabado va a tener una experiencia agradable en un avión que va a quedar por encima de las experiencias que pueda tener desagradables, ¿no? Entonces por eso también ahí es una de las razones en las que reside el éxito de la hipnosis, ¿no? Le estás proporcionando una experiencia mentalmente real a esa persona. Esto es un poquito la historia de Milton Erickson. Se recuperó del ataque de polio. Una anécdota muy bonita es que cogió una canoa con $5 y recorrió 1000 millas y cuando volvió seguía con los $5 y ya podía volver a mover las piernas, ¿no? O sea, se recuperó haciendo autohipnosis para poder recuperar la movilidad de las piernas. Pues paraba en otras granjas, la gente le ayudaba, era una canoa bastante pesadita, entonces le ayudaban, ¿no? Tenía una fuerza de voluntad, la verdad es que encomiable.
Esto lo vamos a saltar un poquito. Esto es lo que comentábamos antes, que hizo un cambio a la hora de hacer la psicoterapia y le quitó, digamos, el ritual, el péndulo y todo el misticismo a lo que es una sesión de hipnosis, ¿no? Este es otro vídeo. Bueno, ¿sale este? Es curioso, tenemos que resaltar el hecho de que Milton Erickson era médico. Esta inducción se la hace a otro médico y todas las pistas que le da acerca de cómo va cambiando su ritmo cardíaco, el efecto de los párpados, está utilizando el lenguaje que sabe que él va a entender. Es decir, utiliza el lenguaje más técnico médico, ¿no? No es lo mismo hablar con un electricista que con un fontanero, o con una enfermera o con un médico, ¿no? Entonces cada uno es bueno siempre en una terapia utilizar el lenguaje que la persona va a entender. Entonces Milton Erickson hacía un gran uso de ello, haciendo que la persona cree un rapport con el terapeuta, ¿no? Diciendo, joder, me está diciendo cosas que yo sé y todo lo que dice son verdades, ¿no? Dice, sé que tu ritmo cardíaco ha cambiado porque se relaja, sé que tú tienes un movimiento ocular, y después de decir dos verdades le dice, y sé que puedes estar más cómodo cerrando los ojos y puedes hacerlo ahora, ¿no? Es como que va preparando el terreno como para que eso suceda, ¿no? Entonces el enfoque ericksoniano se caracteriza porque hay una orientación a una meta, es decir, en cada sesión hay que fijar una meta, un objetivo y cumplirlo. Es decir, a la persona se le dice siempre, ¿qué quieres cambiar hoy? Entonces, eso que te piden las sesiones es lo que se va a trabajar, pero siempre con una meta. Es decir, es muy fácil hacer una inducción hipnótica, meter a una persona en trance, pues, como habéis podido ver, pero lo importante es que tiene que haber una orientación, un objetivo, ¿no? A ver, ¿qué hago con esta persona una vez que esté en trance, ¿no? ¿Cómo hago que deje de preocuparse por un problema o que cambie algo que quiere cambiar, ¿no? Es un concepto revolucionario de cómo comunicar con el inconsciente, y dicho a muy grosso modo, el inconsciente escucha mucho mejor las pausas. No sé si os habéis fijado, pero cuando hemos hecho el ejercicio de la naranja, el mi tono de voz ha cambiado, dejaba mucho espacio entre palabra y palabra. Eso es lo que necesita el inconsciente para empezar a conectar con ese estado, ¿no? Es muy importante. De hecho, Milton Erickson descubrió también la hipnosis porque le hicieron una serie de ensayos donde había que hacer la prueba de la campana de Gauss, a ver qué porcentaje de gente era más o menos sugestionable o normalmente sugestionable. Y a Milton Erickson le salían todos muy sugestionables. Entonces le dijeron, bueno, ¿cómo lo estás haciendo? Le daban un script, algo para que leyera. Decía, ¿tú estás leyendo el script? Decía, sí, yo lo estoy leyendo. Pero se dieron cuenta que cuando él lo hacía, hacía muchas pausas, seguía a la persona. Si la persona respiraba, él esperaba y respiraba con ella, cambiaba el modular la voz. Entonces eso hacía que realmente lo que es la inducción hipnótica fuera sensiblemente más efectiva. ¿Qué hicieron? Como les descuadraba un poquito lo que es la media de lo que esperaban que saliera respecto a la gente que era más o menos sugestionable, pues le echaron del ensayo, pero él, que era un hombre, después de lo que os he contado de la canoa, dijo, bueno, pues si me han echado por esto será que no lo estoy haciendo tan mal, ¿no? Y se metió más de lleno en
en el mundo de la hipnosis. Digamos que ha sido el precursor de los grandes hipnoterapeutas actuales. Se han basado en el sistema que tenía Milton Erickson de abordar una sesión de hipnosis, ¿no? Dice Mike Yapko, que es el mejor hipnoterapeuta para depresiones del mundo, que es americano. Dice que si alguien sabe por qué funciona la hipnosis, que vaya a Suecia a que le den el Oscar, porque nadie lo sabe. Sí se sabe qué es lo que hay que hacer en una sesión de hipnosis para que funcione, pero no se sabe exactamente por qué el inconsciente escucha y por qué tiene esa fuerza y ese poder el inconsciente para cambiar las cosas, ¿no? Se sabe qué es lo que hay que decirle, cómo hay que decírselo, pero no se sabe bueno, igual ya sí, no voy a decir nada, pero no se sabe, entre comillas, el por qué funciona la hipnosis, ¿no? Esto lo hemos visto un poquito antes. Tenemos que ir un poquito más deprisa porque la hipnosis es un fenómeno común y frecuente. El Instituto Erickson tiene 150 institutos en el mundo. Nosotros el que tenemos está en Pozuelo. Estáis invitados a ir a otra demostración, si queréis, que esta sí la dará Teresa el día 6 de octubre, ¿no? El día 6 de octubre a las 7 en Pozuelo. ¿Perdón? ¿En qué zona de Pozuelo? Por el Liceo Sorolla, por donde está el Torreón y todo esto. Luego os doy los datos si queréis, ¿vale? Bueno, y estamos vinculados a múltiples organizaciones de hipnosis reconocidas a nivel mundial. Es decir, la formación que se imparte en el instituto, que son cursos de 2 o de 4 años, en los cuales a partir del primer año la persona ya sale, el alumno, sale capacitada para abordar no solamente una sesión de hipnosis, sino una sesión de hipnoterapia. Es decir, todo lo que tiene que... esto es importante. Una sesión de hipnosis de hipnoterapia puede durar 2 horas. En la primera hora y media se recopila un montón de información que te va a brindar la persona de su patrón de lenguaje, sus experiencias, y en la última media hora todo lo que se recoge en esa hora y media se empaqueta en una inducción hipnótica, ¿vale? Entonces eso es lo que hace que realmente sea efectiva. Bueno, esto viene a decir que cada vez, vamos a ponerlo si quieres, vale. Cada vez hay más gente que se une al mundo de la hipnosis mezclándola con cualquier tipo de terapia prácticamente, coach, psicología, terapia transpersonal, pues todo. This was the largest meeting of psychotherapists ever held. 7,000 therapists attended and listened to a faculty composed of the major teachers of therapy of the world. This meeting was held in honor of Milton H. Erickson, a psychiatrist who changed the way people think about hypnosis and innovated a new approach to psychotherapy. Esto fue en el 2009, fueron 8.500 personas, pues ahora en el 2015 a lo mejor hay unas 11.000 o 12.000 que asisten a ese congreso anual. Hoy nos vais a hacer alguna demostración en vivo aquí. Vamos a poner un vídeo porque le iba a hacer Teresa García. Lo que sí que podemos, una cosa... Va a ser a hipnotizar, digo. No mucho más que ahora. ¿No? Vamos a ver un vídeo de una demostración de hipnosis, pero podemos hacer Yo esperaba una demostración en vivo. Podemos hacer un ejercicio donde podemos ver cuál es la correlación entre la mente y el cuerpo, ¿no? Es un ejercicio muy, muy sencillo que os invito a hacer, ¿vale? Entonces os voy a pedir que os pongáis de pie, por favor. Entonces, que os fijéis en vuestros pies, dejando una distancia, que alarguéis el brazo derecho y, sin mover los pies, que veáis hasta dónde podéis girar. Hacia la derecha, eso es. A ver hasta cuándo podéis girar todo lo que podáis, ¿vale? Y quedaros con esa referencia. ¿Vale? ¿La tenéis? Vale. Pues ahora, sin mover los pies, os voy a pedir que
que cojáis una cuerda imaginaria que va desde vuestra nuez hasta el coxis, una cuerda como de este tamaño, así, ¿vale? Y que la empecéis a girar, ¿vale? Os pido que cerréis los ojos porque es una experiencia interna y así la podréis ver mejor. Entonces, gira esa cuerda y gírala más. Y puedes girarla aún más y más. Eso es. Es posible que empieces a sentir cierta resistencia y te cueste un poco más de esfuerzo girar más y girar más y giras más esa cuerda y la giras más y siente como cada vez que la giras se van uniendo esas dos manos y puedes girar más incluso y notas la flexibilidad como aumenta en esa cuerda. Eso es, un poco más y gira más y más. Bien, un poco más. Eso es. Un poco más, continúa girando. Eso es, muy bien. Muy bien. Pues ahora os voy a pedir que abráis los ojos. Podéis abrir los ojos, por favor, y comprobar hasta dónde llegáis ahora. Cogéis el marco de referencia otra vez. ¿Vale? ¿Habéis llegado más? ¿Por qué? Ya os podéis sentar si queréis. Pero... A ver, ¿quién me sabe decir por qué se gira mucho más después de hacer este ejercicio? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo en esta pequeña demostración han intervenido los elementos que hemos estado contando de metáforas? Un valiente. Si os fijáis, está todo un ejercicio tan sencillo y tan inocente, entre comillas, está todo muy pensado, ¿no? Cuando os digo que cojáis una cuerda de este tamaño entre el coxis y la tráquea, coincide con la columna vertebral, ¿vale? Y os digo que empecéis a girar más y más. El inconsciente está así, ya empezando a escuchar. Y le estás diciendo giras más, giras más, giras más, y eres más flexible. Y yo te decía, y giras más. ¿Qué ocurre? Pues que en un proceso hipnótico el cuerpo intenta ser coherente con la mente. Es decir, ¿me están diciendo que gire más? Pues voy a girar más. Es así de fácil como funciona, ¿vale? Entonces, efectivamente se gira muchísimo más, ¿no? Eso es un pequeño ejemplo de cómo funciona una sugestión hipnótica, ¿no? Imaginaros el poder que puede tener a la hora de hacer una sesión para modificar algo, ¿no? Para poder curar algo que la persona quiera curar o sanar. ¿Cuánto dura el vídeo de la...? 15. Una pregunta. Sí. En una sesión de hipnosis o de hipnoterapia siempre hay una regresión al pasado, es decir, por ejemplo, una persona que tiene miedo a volar o miedo a nadar o lo que sea, o sea, en algún punto de su vida ha cogido esa fobia o se ha cogido ese miedo. ¿En una hipnosis siempre se vuelve atrás o puede que no? O sea, yo no llego a entender por qué aparecen los miedos, las fobias, porque aparecen en un punto, o sea, uno cuando nace le echan al agua y en teoría no tienes fobia al agua, algo que no conoces. Entonces, siempre en una sesión de hipnosis siempre se hace una regresión al punto en el que tú empiezas a tener esa fobia, ese miedo. No es necesario, para nada, al contrario. Lo que os decía antes era, quiero saber por qué tengo miedo al agua. Pues le decimos, ¿quieres saber por qué tienes miedo al agua o quieres empezar a bañarte? Entonces, ¿qué hacemos? Orientamos la terapia desde el presente hacia el futuro. Sí que es frecuente que cuando solucionas por medio de metáforas, pues le hablas de cosas que tienen que ver con nadar o alguien que nadaba, a veces la persona tiene un insight y le viene un recuerdo del pasado de por qué empezó a tener miedo, ¿no? al agua. Pero lo de las regresiones, no sé con quién lo decía antes, con él. O sea, él ha hecho una pequeña regresión a la última naranja que le gustó tanto. Y de hecho, si yo os digo, es que alguien te dice, ¿quieres una manzana?
¿Qué hace esa persona en un momento? Hace una mini regresión a la última manzana que se comió o el último sabor más interesante de su manzana, lo proyecta hacia el futuro visualizándose, comiéndose la manzana y luego decide si se la come o no. Por ejemplo, el ejercicio que acabamos de hacer, de masajear con el brazo, si ahora dentro de una hora nos damos una vuelta por aquí, lo vemos, volvemos, giraríamos después de ese pequeño, como lo hemos hecho al final, o como lo hemos hecho la primera vez. Los efectos de la hipnosis... ¿El efecto es permanente? ¿Cuánto dura? Depende. Hay que practicar, tenerlo ahí, hay que trabajarlo continuamente. La hipnosis, cuanta más veces, habitualmente, en el 95% de los casos, cuanto más veces se repita, mejor, porque se va asentando en el inconsciente. Si ese ejercicio lo haces a diario, terminarás teniendo una flexibilidad bárbara. Si lo haces hoy, la semana que viene, eso está un poquito olvidado, ¿vale? Es cuestión de trabajar, no es de una sesión, un trabajo. Durante unas sesiones, al decir una fobia se tarda tantas sesiones, no, eso hay que seguirlo trabajando. Por eso... No es que desaparezcan, por ejemplo, las fobias o la depresión, sino que eso hay que continuar, ¿no? Sí, por eso son terapias breves y por eso grabamos las inducciones en el móvil o en un pendrive para que la persona continúe la terapia en casa, es decir, la siga escuchando. Imaginaros que una persona viene a consulta un lunes por una fobia, se ve por qué es la fobia, si es por es muy buena la pregunta que has hecho, si es por un proceso traumático o si es por un miedo que se retroalimenta. Las fobias tienen tendencia a aumentar siempre, ¿no? Si una fobia no la solucionas, se va ampliando porque la evitación de no hacer algo, es decir, si a mí me da miedo bañarme, el evitarlo, crea una cierta sensación de satisfacción. Entonces va haciendo que cada vez sea más cómodo y mejor el irlo evitando, ¿no? Entonces, pues, en el caso de las fobias, pues, y en todas las sesiones, se graba. ¿Por qué? Porque si a una persona le das cita el lunes y le dices que vuelva la semana siguiente, va a estar una semana entera escuchando 2 o 3 veces al día esa inducción. Está trabajando el inconsciente.